La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Adelante, Pastor Eli, compártanos la palabra del Señor. Qué alegría estar todos juntos en este culto, queridos hermanos. Es una bendición adorar a Dios juntos, mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista Oreb. También si vienen de otra iglesia y nos están viendo en este momento, qué gusto que estamos juntos. O si no vienen de ninguna iglesia, pues bienvenidos. Y es momento de que meditemos juntos en la palabra de Dios. Estamos en la serie de sermones imitadores. Recuerden que hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses ya durante varios domingos, y hemos estado en una serie anterior que se llamó Vivir o Morir, y esta serie que ya es el tercer domingo que se llama Imitadores. Estamos siendo desafiados a ser como Cristo, así es que les invito a que usemos nuestro hashtag y digamos soy como Cristo, y compártanos lo que esté aprendiendo cada uno, mis queridos hermanos. El mensaje de hoy se titula La grandeza de la imitación. La grandeza de la imitación. El título de este sermón es intencionalmente paradójico. Generalmente no pensamos que una imitación es algo grande, generalmente pensamos una imitación como algo de segunda clase, como algo chafa, como algo poco original, pero justamente quiero hablar de una imitación grande, maravillosa, porque cuando se trata de imitar a nuestro Señor Jesucristo, entonces es la cosa más grande que existe. Si se trata de una imitación, de un producto, de una marca, etcétera, pues sí, es una cosa, digamos, de segunda clase, pero cuando se trata de imitar a nuestro Señor Jesucristo, es la cosa más maravillosa, más grande que podamos hacer. Y esto me recuerda a un libro que hay por ahí que se llama Roba como un artista, que también el título es, pues, que pretende dar un mensaje así como paradójico. Generalmente un artista se piensa que es alguien completamente original y que robar las ideas de un artista es plagio, y sí, definitivamente sí, robar e imitar las ideas de alguien y luego decir que son originalmente mías y que a mí se me ocurrieron, por supuesto que eso es plagio, pero la idea de este libro, Roba como un artista, me parece algo fantástico, porque dice este libro que el proceso creativo de los artistas, seas pintor, seas escultor, seas cantante, seas literato, el proceso creativo tiene que ver con imitar a otros. Tiene que ver con aprender de otros. Nadie puede comenzar a inventar la rueda desde el principio, porque, pues por supuesto que todos somos, y me encanta esta frase, todos somos enanos en los hombros de gigantes. Todos somos enanos en los hombros de gigantes, porque después de Adán nadie es completamente original, todos aprendimos de otros. Y el título de este libro, Roba como un artista, tiene esa idea de que aprendamos de los mejores. Y yo, pues les digo, como músico, no soy el mejor músico del mundo, pero sí estudié música y les puedo decir que esto es completamente cierto. Si tú quieres ser un músico fantástico, un músico de primera clase, si quieres ser un gran guitarrista, tienes que aprender de los mejores guitarristas, tienes que imitar a los mejores guitarristas, ver lo que hacen, tratar de imitarlos y a partir de eso desarrollar tu propio estilo original, pero tienes que aprender de otros, de los mejores. Eso pasa en cualquier disciplina, en las artes, en el deporte también. Los grandes deportistas, me acuerdo, tengo un primo que estaba en las fuerzas básicas del Pachuca y me acuerdo que se la pasaba viendo horas y horas videos de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, sus jugadas que hacían. Y claro, si uno quiere mejorar en la vida, si uno quiere mejorar en tu propia disciplina, tienes que imitar a los mejores. Por eso, mis queridos hermanos, el título de esta serie, Imitadores. Imitadores, no hay nada mejor en la vida que imitar a Cristo Jesús. Y no hay grandeza, no hay victoria más enorme que imitarlo a Él. Y en la palabra de Dios hay muchos textos que nos hablan de imitar a Jesús, imitar a Dios. Déjenme leerles algunos de ellos. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Andamos tras las huellas de Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Dice Pablo, yo imito a Cristo, ustedes también imítenme a mí. No que me imiten a mí porque yo soy, no, imítenme a mí en que imito a Cristo y todos imitemos a Cristo.
Dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si decimos que estamos en Cristo, andemos, comportémonos como Cristo anduvo. Y finalmente dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, que nos habla también de esta realidad de ser como Cristo. Hay un montón de pasajes en la Biblia que nos dicen que imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que seamos como nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Dios. ¿Cómo se hace eso? Pues viendo el ejemplo de Cristo Jesús. Pero creo que no hay ninguno tan profundo, de todos los textos sobre imitar a Cristo, no hay ninguno tan profundo, tan maravilloso como el que vamos a imitar hoy, mis queridos hermanos. De hecho, este texto que vamos a leer hoy es el que da título a esta serie de sermones. Hayan ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo. Por eso somos imitadores. Vamos a leer este texto con mucha atención y recibamos la enseñanza de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow, sin duda es uno de los textos más hermosos y más importantes de toda la Biblia, mis queridos hermanos. Es un texto maravilloso y déjenme, les comparto yo personalmente, cuando hice mi tesis de licenciatura, yo estudié la carrera de Historia, y cuando hice mi tesis de licenciatura, el tema de mi tesis fue los orígenes históricos de la cristología, o sea, cómo en la historia, con un análisis histórico, podemos ir descubriendo cómo surgió la creencia de que Jesucristo no era solo un ser humano, un profeta, un maestro, sino Dios encarnado. Y esa fue mi tesis. Y bueno, por supuesto que se trataba de analizar las fuentes, y las fuentes, por supuesto, que entre ellas son el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, y este es de los textos que más estudié. Imagínense, en mi tesis de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, este es uno de los textos que más estudiaba, Filipenses 2, del 6 al 11, y les voy a explicar por qué es tan importante. Déjenme decirles 5 razones. Número 1, la mayoría de los eruditos, estudiosos de la Biblia, reconocen que este texto es un poema o un himno, y la mayoría piensan que se trata de una pieza literaria que no escribió Pablo. A lo mejor la escribió Pablo, pero la mayoría piensan que no, que precede a Pablo, y que Pablo la está citando justamente para dar un ejemplo, ilustrar lo que él está diciendo acerca de la humildad. Recuerden que que Pablo está diciéndoles, estudiamos el domingo pasado, sean humildes, sométanse los unos a los otros, sopórtense, sírvanse los unos a los otros como Cristo. Y entonces cita este poema, como cuando yo o cualquier predicador cita, ¿verdad? Dice, como dice la canción, como dice el texto, y entonces trae un poema o un himno, y esta porción que estamos leyendo es probablemente eso. Un credo que se decía en la iglesia, que proclamaban los cristianos, de tal manera que nos ayuda a ver qué pensaban los primerititos cristianos, porque esto es antes de Pablo incluso. Número 2, segunda razón por qué es tan importante este texto, porque esto prueba que los primeros cristianos creían que Jesús era Dios, que no era solamente un hombre o un maestro nada más humano, sino que era Dios. Es impresionante lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esta es la doctrina que se llama en teología, no se preocupen demasiado por esto, simplemente lo menciono, la preexistencia de Cristo. Que Cristo no comenzó a existir cuando nació en Belén. Cristo es el verbo eterno de Dios que existe desde siempre con Dios. Y eso creyeron los cristianos desde el principio. Número 3, este texto nos habla de la kenosis de Cristo. Estas palabras griegas que a veces usamos los predicadores, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, y la palabra kenosis significa vaciamiento, viene del verbo griego que significa vaciarse, anonadarse, despojarse de uno mismo. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo, que Jesús se despojó de sí mismo, y eso es importantísimo porque esa es la doctrina de la encarnación, que Dios se hizo hombre, y Jesucristo era un hombre, no que dejó de ser Dios, pero sí se despojó de sus privilegios de Dios para venir a la tierra y salvarnos, y eso es simplemente impresionante. Por eso es tan importante este texto. Cuarta razón,
Este texto contiene una enseñanza paradójica. Jesucristo era Dios y sin embargo se humilló. Y se humilló a un grado sumo, hasta la muerte en la cruz. Y sin embargo, por eso Dios lo exaltó. Noten cómo el camino de Jesús fue hacia abajo. Su humildad lo hizo venir a nosotros. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y ante Él toda rodilla se dobla y toda lengua confesará que Él es Señor. Por eso, este es paradójico, nos habla de su humillación, pero su humillación fue su más grande exaltación, su derrota fue su más grande victoria. La cruz es la gloria de Cristo. Y por último, este texto es importantísimo porque este texto nos enseña cuáles son las implicaciones prácticas para nuestra vida. Hemos mencionado aquí doctrinas muy importantes de la encarnación, la exaltación de Cristo, etcétera, pero ¿y eso a nosotros qué? ¿Y eso a nosotros en qué nos afecta? ¿Cómo nos hace vivir? Y eso es lo que quiero que nos concentremos nosotros el día de hoy, mis queridos hermanos, porque dice el apóstol Pablo, hallen ustedes ese mismo sentir. Explica la grandeza de la humillación de Cristo y después nos dice que haya ese mismo sentir en ustedes. Entonces esto nos lleva a algo, no solamente son doctrinas en el aire, nos lleva a hacer algo, mis queridos hermanos, y es lo que quiero que hagamos el día de hoy, que nos preguntemos qué significa para nosotros ser como Cristo. Y bueno, el pastor ha impuesto la costumbre en estos cultos de que contestemos una pregunta. Entonces les invito a que contestemos a esta pregunta, mis hermanos. Ustedes díganme ahí, según lo que hemos aprendido, usen el hashtag y según lo que vayamos aprendiendo en este sermón, contesten por favor, ¿qué significa para nosotros ser como Cristo? Les doy unos segundos para que contestemos, ¿qué significa para ti ser como Cristo? Y me refiero a cómo se ve eso. O sea, si tú le haces caso a Pablo, hay en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, ¿cómo se ve en tu vida? ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías en tu vida? ¿Qué harías diferente? Adelante, mis queridos hermanos. Y bueno, a lo largo de este mensaje yo les voy a compartir mi respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se ve en nuestra propia vida la obediencia a esta instrucción de Pablo? Hayan ustedes este mismo sentir. Número 1, enseñanza 1, imita la abnegación de Cristo. Si vamos a ser más como Cristo, vamos a ser más abnegados. Y déjenme explicar lo que eso significa. Dice así lo que ya leímos, Filipenses 2 del 5 al 7. Hayan pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis queridos hermanos, esta idea es la idea más revolucionaria, más profunda, más maravillosa que jamás haya conocido la humanidad. Así de sencillo, así de simple. El Dios todopoderoso, el Dios todo trascendente, el ser más grande que puede ser concebido y que existe, dejó su trono de gloria y se hizo un ser humano, tomó nuestra humanidad. Esto es lo que dice otro pasaje también del apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él era rico, millonario, y se hizo el más pobre de todos, para que nosotros, los más pobres de todos, nos hiciéramos ricos con Él. Es la idea más grande que existe. Y esta es lo que significa la abnegación. Una palabra rimbombante dominguera, pues que estamos en domingo. ¿Qué significa la abnegación de Cristo Jesús? Su renuncia voluntaria. Se despojó de sí mismo por nosotros, por el bien de alguien más. Eso es la abnegación, la renuncia voluntaria a nuestros propios intereses o comodidades por el bien de alguien más. Y déjenme decirlo cómo se ve, diciendo tres características de esta abnegación. Número 1, necesitamos una mentalidad distinta. Si vamos a imitar a Cristo, si va a haber en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, tenemos que comenzar por un cambio de mente, una mentalidad distinta. En otro pasaje, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:16, dice que tenemos la mente de Cristo. Si vamos a imitar a Cristo, primero se comienza con un cambio de mente, todo comienza con un cambio de mentalidad, con un cambio de enfoque, con un cambio de actitud, con un cambio de dirección. Si tú quieres llegar a otro lugar,
Literalmente tienes que cambiar de dirección. No, tú puedes decir, sí quiero llegar a otro lugar, pero sigues caminando en la misma dirección. Pero quiero llegar a mis metas y vas caminando hacia otra dirección, nunca vas a llegar. Lo primero que necesitas es un cambio de orientación y comienza con un cambio de mentalidad. Miren cómo dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, no se hagan como este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es obvio, mis queridos hermanos, si vamos a imitar a Jesucristo, necesita haber un cambio en nuestra vida. Es simplemente obvio. No podríamos imitar a Jesús y seguir siendo exactamente iguales. Si vamos a imitar a Jesús, va a haber un cambio en nuestra vida y comienza con un cambio de actitud, un cambio de mente. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. Hubo una campaña hace años, ya tiene bastantes años, pero sigue resonando pues los frutos de esta campaña, que se hizo un libro, en una iglesia se hizo toda una promoción de pensar qué haría Jesús. Hasta se hicieron pulseras, ¿se acuerdan? Estaban en inglés, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Pensar en toda situación, ¿qué haría Jesús? ¿O qué hizo Jesús en estas situaciones? Se trata de imitar a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que ese sea nuestro mayor deseo. Pensar, actuar, sentir como Cristo Jesús. Y todo comienza por un cambio de orientación, una mentalidad distinta. Número 2, necesitamos una renuncia voluntaria. Necesitamos renunciar a nuestra vieja vida. Si vamos a imitar a Jesús, significa un cambio de vida. Necesitamos renunciar a nuestra vida pasada. Ya hablamos de la kenosis de Cristo, su vaciamiento. Es lo que Él hizo. Él se vació y Pablo dice que tengan ustedes ese mismo sentir. Jesús era igual a Dios, pero no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Todo lo contrario a lo que hicieron Adán y Eva. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Adán y Eva cayeron en la tentación porque la serpiente les dijo, serán como Dios. Si comen de este fruto, serán como Dios. Su gran ambición era ser como Dios. Y por eso desobedecieron a Dios. Quisieron ellos tener el control de su vida, estar en el trono de su corazón, ser los que manden, tener el poder, ser los que decidan. Querían ser Dios. Y bueno, ahí empezaron los problemas de la humanidad. De lo contrario, en el extremo opuesto, Jesucristo sí era Dios. Y Él no se aferró a ser igual a Dios. Mis queridos hermanos, nosotros no podemos vaciarnos de nuestra divinidad porque no somos divinos. Nosotros, si queremos imitar a Jesús en su vaciamiento, pues no podemos dejar de ser Dios porque no somos Dios para empezar. Pero sí podemos no buscar ser Dios, no buscar estar en el trono de nuestra vida, no buscar ser el rey del mundo, el rey de nuestra vida, sino dejarle a Él el trono de nuestro corazón. Esto es lo que dice Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Quítate del trono de tu corazón, que Dios sea el rey de tu vida, que Dios sea el Dios, el mandamás de tu vida, no tú mismo. Toma tu cruz, muere a ti mismo. La cruz es un instrumento de muerte. Muere y sígueme. Mi querido hermano, renuncia al trono de tu corazón. Si quieres imitar a Cristo, renuncia al trono de tu corazón, renuncia a tu egoísmo, renuncia a tu soberbia e imítale a Él, síguele a Él. Y tercera cosa que significa esta abnegación de nuestro Señor Jesucristo es un desapego disruptivo. Ando con palabras domingueras el día de hoy, ustedes disculpen, pero lo voy a explicar. Desapego disruptivo. Miren, hermanos, esta idea de despojarnos de nosotros mismos, morir a nosotros mismos, darle el trono de nuestro corazón a Dios, es una idea revolucionaria. Va en contra de lo natural para nosotros como seres pecadores, va en contra de lo que hace nuestra sociedad. En nuestra sociedad lo que buscamos es tener más carros, tener más dinero, tener más cosas último modelo, tener más posesiones, tener más conocimiento, tener más títulos académicos, tener más placer, tener más y ser más. Quiero ser más que los demás, quiero ser más importante, quiero ser más famoso, quiero tener más likes, quiero ser más popular, quiero ser más atractivo. Eso es lo normal en nuestro mundo, ser más, tener más. Y Jesucristo, al contrario, era todo y se despojó, se desapegó. Necesitamos eso, mis queridos hermanos, urgentemente. Los cristianos del siglo XXI y la gente del siglo XXI necesitamos urgentemente desapegarnos de las cosas materiales de este mundo. Por eso digo que es disruptivo,
Porque cuando nos desapegamos en este mundo materialista, déjenme decirlo de esta manera, en un mundo gobernado por el materialismo, hemos sido llamados a ser disidentes, hemos sido llamados a ser revolucionarios. Cuando tenemos este desapego, irrumpe en lo cotidiano del mundo. Somos raros y qué bueno, seamos distintos, hermanos, seamos distintos. No seamos de los que están enviciados a la tecnología en el celular todo el tiempo, obsesionados con nuestra imagen, obsesionados con el dinero y la materia. Despégate de esas cosas. Necesitamos este desapego disruptivo para ser como Cristo Jesús. Mi hermano, despójate del amor a la materia, del amor a la popularidad y del amor al poder. Hay cada cosa que hacen los seres humanos por más likes, por más atención del mundo. Y andamos haciendo todo tipo de cosas terribles. Desde denigrar nuestro propio cuerpo hasta poner en riesgo nuestra vida por likes, por popularidad. Mis hermanos, despójate del amor a la materia, del amor a la popularidad y del amor al poder. Y para ejemplificar esto, déjenme referir a una película que es de mis películas favoritas. Es la película La vida es bella. Y es una película maravillosa, la he puesto de ejemplo aquí varias veces en los sermones, pero casi siempre pongo de ejemplo al amor del padre de esta película, que es un padre judío y su hijo judío, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. Van a un campo de concentración nazi en Italia, son capturados en Italia, y bueno, este padre durante toda la película se esfuerza por hacerle pasar un buen tiempo a su hijo en un campo de concentración, y le hace creer que es un juego, y bueno, se esfuerza tanto por mostrarle que la vida es bella en un campo de concentración. Maravilloso ejemplo, pero no voy a concentrar en él porque rara vez hablamos, y hoy quiero hablar de la mamá de este chicuelo. La mamá, porque la mamá no era judía, y cuando están apresando a los judíos, a ella no la tienen en la lista. Los policías le dicen: vete, no tenemos nada contra ti, eres libre. Y ella dice: no, quiero ir al campo de concentración. Y le dicen los policías: ¿por qué? Estás loca, quédate aquí, nadie te está buscando, eres libre. Quiero ir porque ahí está mi familia. Se despojó de su libertad, se despojó de su nacionalidad para sufrir junto con su familia. Esto es el ejemplo de abnegación, y esto es lo que hizo Jesucristo. Por supuesto, millones de veces más. Este es solo un ejemplo de una película. Jesucristo, la abnegación de Jesucristo es infinitamente superior, maravillosa, lo más grande que existe. Y hemos sido llamados a imitarla, mis queridos hermanos. Así es que imitemos la abnegación de Cristo, su mentalidad distinta, su renuncia voluntaria y su desapego disruptivo. Vamos a la segunda enseñanza, queridos hermanos. Imita la entrega de Jesús. Dijimos, imita la abnegación de Cristo en el primer punto, y luego lo rompimos en 3 enseñanzas. Ahora déjenme decir, imita la entrega de Jesús. Continuamos leyendo Filipenses 2. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Impresionante el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Su entrega no solamente vino a hacerse rey y que todos le alabáramos. No, vino a morir en una cruz. Este hermoso pasaje, mis queridos hermanos, nos habla de la verdadera encarnación de Cristo. No fue solamente un holograma. Cristo no vino así como Dios en un cuerpo humano y no sentía nada. No, Jesucristo de verdad sufrió, de verdad se encarnó. Dice la Biblia que lloró, que sufrió, que tuvo sed. Juan 1:14 lo dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Déjenme volver a hacer la pregunta, queridos hermanos, para que cada quien responda, y les pido que de verdad respondan ahí en el chat de Facebook o de YouTube, y que nos dejen saber cada quien lo que estamos aprendiendo. La misma pregunta de hace rato, sigamos respondiendo. ¿Cómo podemos imitar esta actitud de Jesús? Jesucristo vino, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo podemos tener ese mismo sentir? ¿Cómo se ve en nuestra vida? Según lo que cada quien ha experimentado o lo que estamos aprendiendo en este sermón. Déjenme decir 3 cosas más que esto significa. Mi respuesta, número 1, humildad extrema. La humildad de Jesús es extrema, mis queridos hermanos. No tenía que venir, nadie lo obligó a venir. Él lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Pero no solo eso, sino que una vez vino, murió en una cruz. Piénsenlo de esta manera, déjenme decirlo de esta manera. Aquel que merecía un trono, escogió la cruz, merecía un trono y escogió la cruz. El que merecía una corona de oro, escogió las espinas.
El que merecía alabanzas, escogió los clavos. Mis queridos hermanos, eso es impresionante. Voluntariamente su humildad vino hasta acá. Una de las escenas de mayor humildad y servicio y entrega de nuestro Señor Jesucristo es, imagínenlo, Jesucristo lavando los pies de sus discípulos. Déjenme lo leo. Esto está en Juan 13, 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Vean, Dios le había dado todas las cosas en las manos. Tenía todo en su poder. Y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, sabiendo que tenía todo y que venía de Dios y que Él era Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto. Se despojó de su manto, metafóricamente, se despojó de su divinidad y su gloria, y tomando una toalla se la ciñó, se hizo siervo, como un siervo. Luego puso su agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Se hincó y lavó los pies de los discípulos, el Rey del mundo, inclinado para lavar los pies de sus discípulos, realizando una labor de sirviente, de criado. El Rey del universo no vino a ser servido, sino a servir. ¿Cómo podemos imitar esa humildad? Siendo humildes también nosotros, sirviendo también nosotros a los demás, escogiendo también nosotros una vida de servicio. Segunda cosa que queremos decir acá, obediencia total. Queremos imitar a Cristo Jesús en su entrega, necesitamos una obediencia total. Jesucristo hizo esto por amor, pero también lo hizo por obediencia a Dios. Y no fue nada sencillo, mis queridos hermanos. Hay quien piensa que la muerte de Jesús en la cruz fue un paseo por la playa. Todo tranquilo, a fin de cuentas es Dios, es Dios. Lo vemos ahí en la cruz con los clavos, todo esto es un show, o sea, es Dios, ni sufren. No, claro que no, definitivamente no. Jesucristo sufrió en serio y no fue nada sencillo, Él mismo lo sabía. Miren cómo lo dijo Jesucristo en Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esto es demasiado grande, demasiado sufrimiento. No solamente el sufrimiento físico, sino la humillación de morir en la cruz y el sufrimiento espiritual de que cae la ira de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Wow! Esto es impresionante. No sea como yo quiero, sino como tú. Mis queridos hermanos, esto es impresionante y esto es la actitud que debemos tener. Así debemos orar. Esta debe ser nuestra oración. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Generalmente oramos, Señor, por favor, que se haga mi voluntad. Señor, por favor, que se cumpla lo que yo quiero. Señor, por favor, dame lo que te estoy pidiendo, que yo anhelo. Siempre nuestras oraciones deben tener esto, mis hermanos. Claro, pedimos a Dios, Señor, que se sane, Señor, que me asciendan, Señor, que se cumpla esto, que pase aquello, etc. Definitivamente podemos pedir a Dios como hijos que le piden algo a su Padre, pero siempre debemos tener en mente esto, que se haga tu voluntad y no la mía. Hay gente que no puede decirle eso a Dios. Hay gente que le dice a Dios, Señor, que se haga mi voluntad o mi voluntad. Y si no quieres hacer mi voluntad, no estoy contigo. Piénsalo, ¿eres de esos? ¿Alguna vez has sido así con Dios? Señor, que se haga mi voluntad. Te pido que me ayudes a hacer mi voluntad. Y si no quieres que se haga mi voluntad, entonces estamos en equipos diferentes. Hay gente que así trata a Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Si tú quieres, Dios, vente, acompáñame. Si no, allá tú. ¿Qué? Es al revés. Señor, quiero hacer lo que tú quieras. Quiero ir a donde tú me mandes. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis hermanos, busquemos hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Aun cuando sea difícil. Aun cuando no se nos antoje tanto, aun cuando no parezca lo mejor, aun cuando no entendamos por qué, porque Él sabe más que nosotros, Él ve todo, Él ve el futuro, el pasado, todas las implicaciones, confiemos en Él, con una obediencia total. Y número 3, un sacrificio sufriente. Miren hermanos, Pablo enfatiza que aquella muerte de Jesús fue muerte en la cruz, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así lo dice Pablo, ¿no? Como enfatizando, o sea, no cualquier muerte, muerte de cruz. Y eso es importante, mis hermanos, porque para nosotros a veces la cruz se ha convertido en un objeto religioso. En aquella época no tenía nada que ver con la religión ni con el cristianismo. Jesucristo fue la razón de que hoy día pensemos en la cruz como un objeto de la fe cristiana. Pero en esa época era un objeto de tortura, de muerte, y no cualquier muerte, la peor muerte. Era algo desgarrador, el cuerpo de un ser humano ahí, colgando durante días, muriendo por el sol, muriendo por los animales, muriendo por las heridas, desnudos, y era el propósito, justamente era ese, una humillación total.
Por eso dice el apóstol Pablo, se humilló hasta la cruz. Era una humillación, una burla, un ridículo para que todos vieran, miren lo que les pasa a los enemigos de Roma. No cualquiera murió en una cruz, sino los peores de los criminales. Y Jesucristo fue eso, voluntariamente, mis queridos hermanos. Ya lo ha dicho el pastor, creo, en algunos domingos atrás, ya no sé ni dónde lo escuché, pero esta idea de la humildad es una idea que para nosotros es una virtud, pero en aquella época era un ridículo. En aquella época era algo malo, era como ser sobajado, ser humilde, no era algo bueno. Para nosotros, por el ejemplo de Cristo, precisamente, la humildad es una virtud. Y Él fue a esta muerte, mis queridos hermanos. Últimamente, les cuento, he estado viendo las películas de Marvel. Nunca las había visto, no son mis favoritas, no me encantan las películas de superhéroes, pero todo el mundo habla de ellas y yo dije, ¿cómo me voy a quedar fuera de la conversación? Necesito verlas. Y bueno, mi esposa y yo hemos estado viendo todas las películas de Marvel, así en orden cronológico, desde el Capitán América. Ahorita vamos en El Hombre Hormiga, Ant-Man, y El Hombre Hormiga. Y una cosa que me ha fascinado es que no son cristianos los que escriben estas películas y de pronto tienen ideas bien raras, pero hasta los más ateos siguen reconociendo que el punto máximo de bondad, de lo bueno, de lo increíble, de lo maravilloso, de lo admirable es el sacrificio por otros. Es lo que hace el Capitán América, es lo que hace Iron Man, es lo que hace Yondu en Guardianes de la Galaxia. Vean cómo la idea del sacrificio, del dar la vida por otros, es la idea más grandiosa que puede existir. Y todas esas son películas fantasiosas, no existen. Hay un superhéroe que sí existe, nuestro Señor Jesucristo, que fue voluntariamente a la cruz. Y hay otra película, una película sobre Jesús, que se llama La Última Tentación de Cristo, que ha sido muy criticada por cristianos, por escenas que muestra ahí. Y sí, claro, es una película fantasiosa, no estoy seguro que haya quien la hizo ni cuál era su intención necesariamente, y por supuesto que es ficción y nada de lo que dice esta película pasó realmente, pero hay una idea que me parece que es cierta, y déjenme lo explico. Resulta que está Jesús en la cruz, muriendo, y viene el enemigo, Satanás, y le hace su última tentación, y le dice, ¿por qué no te bajas de la cruz? Dios se hace pasar por un ángel. Y le dice, Dios me dijo que ya estuvo bien, que ya pagaste, que ya no tienes que morir aquí, que te bajes y que vivas una vida normal, que vivas como tú quieras y disfrutes la vida. Y entonces Jesús se baja con la ayuda de este ángel que está engañando y tiene una vida normal, se casa, tiene hijos, tiene una vida como cualquier otro hombre. Y hacia el final de su vida se da cuenta que aquel ángel no era un ángel de Dios, sino que era el enemigo. Y entonces le dice a Dios, Dios, perdóname, pensé que eras tú, déjame regresar, quiero morir, porque se da cuenta que es un mundo donde no hay salvación. Nadie pagó por los pecados de la gente. Y entonces despierta como de un sueño y se da cuenta que sigue en la cruz y que todo eso que había vivido, en realidad no lo vivió, sino que lo soñó en su última tentación. Y decide, voy a morir por la humanidad, porque no voy a caer en la tentación de tener una vida normal, sino que voy a morir por la humanidad para que haya salvación. ¡Wow! Me parece impresionante esta idea. Y me parece que de cierto modo es cierta. Jesucristo fue tentado, dice la palabra, igual que nosotros, mis queridos hermanos, y seguramente tuvo la tentación. ¿Y si no muero por esta humanidad? Si tengo una vida normal y disfruto la vida. Y Él escogió los clavos. Escogió los clavos, dice la Biblia, que fue llevado como oveja al matadero. Mis queridos, esto es también una tentación que se nos presenta a nosotros. Así es que imitemos a Cristo en no caer en la tentación, sino en entregar su vida, porque esta tentación también la tenemos nosotros. Tenemos una tentación de vivir para nosotros, de no vivir para Dios, de no entregar nuestra vida a Cristo, de tener una vida según nuestros propios intereses, placeres, ir a realizar nuestros proyectos, enfocarnos en nuestros propios propósitos y en lo que nosotros queremos, lo que nos da placer, lo que nos gusta. Y no estoy diciendo que esté mal disfrutar la vida. Dios quiere que disfrutemos la vida, pero quiere que disfrutemos la vida según su voluntad. Y la cosa aquí es, preguntémonos, ¿qué quieres tú de mí, Señor? Y entreguémonos a su ejemplo, a su misión, a su propósito para nuestra vida. Mis hermanos, imitemos la entrega de Cristo en su humildad extrema.
obediencia completa y sacrificio sufriente. Vamos al desafío, mis queridos hermanos, finalmente. Este es un desafío a la grandeza de la imitación de Cristo. No hay nada más grande que imitar a Cristo. Dice así el final del pasaje que hoy estudiamos. Por lo cual, por toda esa humillación y entrega, por su abnegación y su entrega, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué maravilloso texto, mis hermanos, de la exaltación de Cristo. Pero entendamos la paradoja acá. Su gran exaltación fue por su gran humillación. Y así termina este texto de la gran humillación de Cristo con una gran victoria de nuestro Señor, ante el cual toda rodilla se doblará y todos confesarán que Él es el Señor. Esto es paradójico, me recuerda a lo que dijo un personaje de la historia. Napoleón Bonaparte, dicen que era un hombre de baja estatura, y dicen que alguna vez él dijo: la grandeza de un hombre no se mide de los pies a la cabeza, la grandeza de un hombre se mide de la cabeza hacia el cielo. Por supuesto que él lo dijo con bastantes delirios de grandeza, y independientemente de lo que quiso decir Napoleón Bonaparte, pero aquí hay una idea cierta, es esta paradoja de que la más grande acción de un ser humano no son necesariamente las cosas que el mundo ve como grandes, las grandes victorias, el gran poder, las grandes manifestaciones de fuerza. La gran gloria de nuestro Señor Jesucristo fue su humillación. Su gran humillación fue su exaltación. Y déjenme decirlo con algunos ejemplos prácticos. Miren, un verdadero rey no es el que hace cumplir su voluntad siempre como un déspota o dictador, sino aquel que se acerca y baja con su pueblo, a estar con su pueblo. Ese es un verdadero gran rey. Un verdadero jefe de una empresa, gran jefe, no es aquel que da órdenes para que siempre se haga lo que él quiere, sino aquel que pone el ejemplo, de trabajo, de honestidad. Ese es un verdadero jefe. Un verdadero capitán en un equipo de fútbol o cualquier deporte, no es aquel que se luce como está muy hábil con la pelota o lo que sea que haga, como es el mejor. Un verdadero capitán es el que se echa el equipo al hombro y jala a todos para que en equipo logren los objetivos. Un verdadero padre de familia, pensemos en la familia, padre de familia, una verdadera madre de familia. No es aquella que siempre hace su voluntad, lo que él quiere, y siempre hace lo que él decide. No, un verdadero padre de familia es aquel que hace lo mejor para su familia y se entrega. Así nuestro Señor Jesucristo es un gran Dios. Es el gran Dios. ¿En qué? En sus grandes manifestaciones, en sus grandes milagros, en su gran poder, sí, pero más gloriosamente se ve la grandeza de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en su humillación, mis queridos hermanos. Esto es paradójico, pero es verdad. Por eso hablo de la grandeza de la imitación de Cristo. Practiquemos la grandeza de imitar a Cristo en su humillación. Déjenme hablar de otra película, Indiana Jones y el Cáliz Sagrado. Es una película viejísima, es de los años 80, creo, y resulta que están en búsqueda del Cáliz Sagrado, de la copa de la que Jesús bebió en la última cena, y su padre le había dejado algunas indicaciones de cuáles son las características que necesita el hombre que va a encontrar el Cáliz Sagrado. Y ahí va Indiana Jones a buscar el Cáliz Sagrado, y ahí, pues ustedes saben, en estos lugares donde hay un montón de peligros, y anda buscándola y se acuerda de lo que le había leído, que le había dejado su padre. El hombre penitente, el hombre humilde es el que puede encontrar el cáliz de fuego. Y entonces, en un momento de mucho peligro, recuerda estas palabras y se arrodilla delante de Dios. Y justamente cuando se arrodilla, pasa un hacha volando que si no se hubiera agachado, lo hubiera matado. Y de hecho había cuerpos ahí, cadáveres de los que habían muerto, porque no habían sido humildes. Mis hermanos, es una película, por supuesto, pero me ayuda a ilustrar esto. El que vive arrodillado delante de Dios puede vivir de pie frente al mundo. El que se arrodilla delante de Dios puede vivir de pie en la vida, puede vivir en paz. Es lo que dijo el Señor Jesucristo, Mateo 16:25. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Se encuentra la vida cuando la entregamos a Cristo Jesús. Cuando queremos nosotros agarrar la vida con nuestras propias manos, entonces la perdemos.
También dijo el Señor Jesucristo, todo el que se exalte a sí mismo será humillado, y el que se humille será exaltado, dijo el Señor Jesucristo, y Él mismo lo hizo. Al final de esta misma película, Indiana Jones, está Indiana frente a la mesa, donde están un montón de copas y tiene que encontrar el cáliz del que bebió Jesús. Y hay un montón de copas de muy diferentes formas, algunas lujosas, algunas de oro, algunas muy grandes, algunas con piedras preciosas incrustadas. Y finalmente Él escoge el cáliz sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Otras personas habían escogido las que eran de oro, las que tenían incrustaciones de piedras preciosas. Decían, el Señor Jesús tuvo que haber bebido en la más hermosa, en la más valiosa, según los estándares humanos. Indiana Jones agarra la que sí es de Jesús. Todos los demás habían muerto en el intento, y la que agarra Indiana Jones era la más humilde de todas, la más barata de todas. Así es nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Su grandeza se muestra en su humildad. Mis amados hermanos, no hay nada más grande, más original, más maravilloso que podamos hacer que imitar a Cristo en su abnegación y en su entrega. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque nos permites imitarte en tu abnegación, en tu entrega, Señor. Queremos ser como tú, queremos vivir entregados, Señor. Queremos despojarnos de nuestros intereses, queremos despojarnos, Señor, de nuestros anhelos de grandeza y vivir, Señor, en una vida de servicio, de obediencia, de sacrificio delante de ti. Permite que así sea, Señor. Permítenos, Señor, imitarte con todo nuestro corazón. Yo les invito, mis amados hermanos, que hagamos esta decisión de ser como Cristo en su abnegación, en su entrega, en su obediencia, en su sacrificio, en su humildad. Aquí estamos, Señor, tu pueblo, rendidos delante de ti. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.